¿Qué tal? ¿Qué tal, chicos? Listo. El día de hoy vamos a ver en otros videos, ¿no? Ya estuvimos viendo, ¿no? Acerca de la liquidez. Ahora vamos a ver sobre los niveles de agotamiento, pero con ciclos. ¿Ok, chicos? Entonces, el día de hoy, digamos, vamos a ver lo que es la segunda parte acerca de los niveles de agotamiento, ¿no? Esto viene a ser niveles de agotamiento, parte 2, ¿no? ¿Qué significa parte 2? Vamos a escribir acá parte 2, ¿no? Parte 2, ¿no? Pero en esta ocasión lo vamos a ver o lo vamos a mezclar con los famosos ciclos de mercado, ¿ok? Con los ciclos de mercado, ¿no? ¿Qué significan los ciclos del mercado, no? Los ciclos del mercado, ¿no? Vienen a ser que el precio mayormente se va a componer de tres impulsos, dos retrocesos, ¿no? Un ciclo de mercado viene a ser tres impulsos, dos retrocesos. O sea, esto vendría a ser un impulso. Digámoslo en temas de macro, por ejemplo, vamos a suponer que esto significa todo un impulso, ¿no? En temas de macro, más adelante lo vamos a poder observar que esto viene a ser que un simple impulso, ¿para qué? Para luego hacer un retroceso y luego seguir con su estructura, ¿no? También es válido, ¿no? De esa manera. Entonces, entendiendo esta parte, por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que, por ejemplo, vamos a hacer un poquito más grande la pantalla. Esto vamos a poner en 15, 20, aproximadamente suficiente, listo. Esto, entonces, por ejemplo, ¿qué significa un ciclo? Para componerse, primeramente, ¿cómo se compone un ciclo, no? ¿Cómo se compone un ciclo, no? Un ciclo se compone de dos impulsos, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se compone un ciclo? Déjenme ver aquí. Escribir mal, correcto. Listo. Un ciclo se viene a componer de dos impulsos, ¿no? Dos impulsos. Déjenme ver. Dos retrocesos. ¿No, chicos? Dos retrocesos y tres impulsos, ¿no? Tres impulsos. Así. Dejémoslo ahí. Listo. ¿Qué significa dos retrocesos y tres impulsos, ¿no? Que por ejemplo, ¿no? Primer impulso, ¿no? Primer retroceso. Segundo impulso, segundo retroceso y vendría a ser que un siguiente. Entonces ahí vendría a componerse de esta manera, ¿no? Tres impulsos, primer impulso, segundo impulso y otro impulso, ¿no? De esa manera. Entonces, entendiendo esa parte, así es como se compone un ciclo, ¿no? ¿Cómo identificamos un ciclo que se viene en el mercado, no? Un ciclo en el mercado se viene a componer cuando ustedes tengan dos impulsos y dos retrocesos, ¿no? Cuando ustedes vean esto, por ejemplo, en el mercado, vamos a suponer que ustedes tienen esto o que el precio tienen ya generándose un tercer impulso, ya pueden buscar que esto es válido como un ciclo, ¿no? Eso sería válido como un ciclo, ¿no? Ahora, interesante ver esto, ¿no? Hay ciclos, por ejemplo, con huellas y ciclos sin huellas. ¿Qué significa un ciclo con huellas, no? Que, por ejemplo, ustedes tienen un impulso, ¿no? No importa dónde se encuentren, en tendencia alcista o en tendencia bajista, por ejemplo, tienen un primer impulso, tienen un pequeño retroceso, ¿no? Luego, ¿qué significa esto? Que tienen una estructura súper alcista y de nuevo, tienen un impulso, ¿no? Tienen un retroceso, ¿no? Ahí, lo mismo. Y luego el precio, ¿qué pasa? Hace de esta manera. Significa que aquí tienen huellas, ¿no? Por ejemplo, trazan el primer impulso, por ejemplo, y aquí tienen una huella, ¿no? ¿Eso qué significa? Que lo más probable el precio tiene que en algún momento venir a neutralizar esto, ¿no? Esa es una huella que tiene que venir a neutralizar el precio sí o sí en algún momento, ¿no? Nada más, entonces vamos a seguir nuestro siguiente impulso de nuestro siguiente impulso, ¿no? Ahí, miren, podemos observar el precio que aquí nos deja otra huella, ¿no? ¿Por qué? Porque el precio no neutraliza. Entonces, cuando nosotros tenemos eso, podemos trazar nuestra zona de agotamiento, ¿no? Justamente ahí, ¿no? Ahí. Eso viene a ser una zona de agotamiento, pero más ciclo, ¿no? Con ciclo, ¿no? Entonces, en esta partecita nosotros tenemos nuestra zona de agotamiento. Significa que yo como trader voy a estar buscando a partir de aquí hacia abajo puras ventas, ¿no? ¿Qué significa? Puedo ir a neutralizar todo. Por ejemplo, todo esto significa que yo puedo tener una venta o mantener toda una venta de esta manera, ¿no? Puede ser, pero por motivos de seguridad que podemos hacer es irnos por el primer take profit, ¿no? ¿Qué significa hasta la primera huella? O sea, ¿qué significa que si esto fuese, por ejemplo, en diario, ¿no? En diario es una estructura un poquito más fuerte, ¿no? ¿Qué significa? O los pips podrían decir que podríamos ir por estos pequeños pips, ¿no? Así, nada más. Esto siempre y cuando sea en diario, ¿no? Si es en bajas temporalidades, puede ser, por ejemplo, no sé, H1, por ejemplo, ¿no?
H1, no sé, H2 o H4, me puede ir por todo el impulso, ¿no? Pero lo más importante de esto, chicos, no es, digamos, lo que ya yo voy a operar una compra o una venta de esta manera, no, no, no. Lo más interesante de esto es ver, por ejemplo, si ustedes acá se encontraban en una tendencia, por ejemplo, vamos a poner una tendencia alcista, ¿no? Puede ser de diaria, por ejemplo, ¿no? Diario, por ejemplo, vamos a poner aquí tendencia alcista, ¿no? Lo vamos a poner acá daily, ¿no? ¿Qué significa daily? Diario, ¿no? Listo, daily, ¿no? Y también, digámoslo, es una estructura alcista también de daily, de repente de H4 también. Pero en esta zona de agotamiento significa que lo más probable es que el precio cambie de tendencia a qué? A tendencia bajista, ¿no? Esto, miren, lo más importante de esto, de los ciclos, es ver hacia dónde se dirige el precio. ¿Correcto? Esto es mucho mayor o más interesante de ver que yo de repente coloco una venta. No, yo puedo entender como trader, por ejemplo, si soy intraday, ¿no? O un parecido, por ejemplo, puede ser, no sé, o también hacer un poquito swing. Sí, entonces yo puedo entender que de aquí hacia abajo voy a estar buscando puras ventas, ¿no? ¿Qué significa? Que yo puedo ir, por ejemplo, ya neutralizando pequeños. Si esto fuese en diario, puedo ir por un pequeño retroceso, retroceso, ventas, ¿no? Retroceso, ventas, ¿no? Retroceso, ventas, retroceso, ventas, ¿no? Siguiendo que la tendencia, ¿no? ¿Por qué? Porque lo más probable es que acá que cambie de tendencia, ¿no? Siempre y cuando, para ya no esperar, digámoslo así, ¿no? El impulso, digámoslo de diario, ¿no? Para ya no esperar a que el precio, por ejemplo, me quiebre esto y yo pensar que de recién me cambió la tendencia, ¿no? Sino con estos niveles de agotamiento yo ya lo puedo identificar hacia dónde se dirige el precio, ¿no? Eso es mucho mayor interesante, ¿no? De verlo. Entonces aquí, por ejemplo, ¿no? Tenemos un ciclo con huellas, ¿no? En teoría, significa que, por ejemplo, lo vamos a dejar así de esta manera, que tienes que ir a neutralizar todo, ¿no? Todo tienes que ir a neutralizar, ¿no? Entonces, lo más interesante no es coger toda esta venta, sino significa, como les digo yo, les repito, ¿no? Es buscar puras ventas, ¿no? Ya sabemos la próxima tendencia, ¿no? Nada más, esto es interesante, ¿no? Esto vendría a ser un ciclo con huellas, ¿no? Digamos lo que bajista sería lo mismo, ¿no? Sería lo mismo, nada más sería al revés, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner acá bajista, sería lo mismo, ¿no? Vamos a ver acá. Bajista viene a ser lo mismo, ¿no? Tú tienes, por ejemplo, tres impulsos, ¿no? Primer impulso, segundo impulso. Lo mismo, no tienes que ir a neutralizar esto, ¿no? Lo mismo. Nada más tienes que ir a neutralizar. Tienes huella acá, ¿no? Por ejemplo, tienes una huella aquí. Vamos a ver, tienes una huella acá. Tienes otra huella acá. Listo. Ahí, ¿no? Eso es válido. Ahora, pero una regla, digamos, importante acá para los ciclos, deben entender esto. Miren, de esta manera, ok. Su primer impulso, por ejemplo, déjenme ver, o su segundo impulso, no debe ser más pequeño que el primero, ¿no? ¿Eso qué significa? Que un ciclo no se puede componer que el primero es más grande, por ejemplo, más grande que mi segundo impulso, ¿no? No debe ser más grande exageradamente, que de repente mi segundo impulso, por ejemplo, vamos a poner que puede ser, vamos a poner algo para igualmente del mismo, por ejemplo, control C, control V. Vamos a eliminar esto. Esto sería lo mismo, por ejemplo, así, ¿no? Detalladamente. Que puede ser, por ejemplo, un poquito más chico que el primero, sí, pero poquito, ¿no? Pero siempre y cuando siempre vamos a querer que sea así casi de la misma. Si es posible que sea mucho mayor o más grande que el primero o un poquito menos chiquito, ¿no? O digámosle un poquitito nada más, no muchísimo, demasiado. Entonces, ahí podría ser válido un ciclo, ¿no? De esa manera, ahí sí, totalmente válido, ¿no? Entonces, digamos, lo que vamos a encontrarnos en algunas ocasiones de esa manera. Entonces, por ejemplo, otros ciclos que ustedes pueden ver en el mercado también se componen, ciclos mayores también, pero en algunas ocasiones tienen ciclos, por ejemplo, tienen un impulso, tienen un retroceso, tienen un impulso, tienen un retroceso, tienen otro siguiente impulso, ¿no? Vamos a dejarlo acá. ¿Qué significa acá, no? Que, por ejemplo, el precio, ¿no? No tengo huellas, ¿no? Por ejemplo, tengo un ciclo, sí, pero no tengo huellas, ¿no? Neutralizó mi nivel 50, listo. Nos vamos al segundo impulso, por ejemplo, y neutralizó, ¿no? ¿Qué significa? Que yo tengo niveles de agotamiento, sí, totalmente válido, tengo niveles de agotamiento, sí, pero esto vendría a ser un ciclo, pero sería, digamos, un ciclo tal cual, nada más sería un ciclo, ¿no? No sería ni con agotamiento, nada más, ¿no? Pero podríamos llamarlo un ciclo con agotamiento, sí. Pero ahora, aquí, digámoslo, que sabemos la tendencia, sí, hacia dónde se dirige también el precio, lo mismo, ¿no? Pero nada más aquí vamos a trazar un FIBO mayor, por ejemplo, mayor nada más,
hasta el más alto que llegue el precio. Por ejemplo, si el precio llega hasta ahí trazo el FIBO y me voy a ir a neutralizar nada más con mi 50%, ¿no? Por ejemplo, ahí. O sea, mi take profits, digámoslo aquí de esta manera, sería nada más que el 50%, nada más el 50%, ¿correcto? El 50% ahora, en esa, ahora, si por ejemplo, vamos a ver que aquí en algunas ocasiones el TP se acerca a mi sistema de trazados 2, por ejemplo, lo podemos dejar correr, ¿no? No hay ningún problema, lo podemos dejar correr, ¿no? En eso no hay ningún problema, no hay mucha diferencia, ¿no? Igualmente ahorita lo vamos a ver en el mercado, ¿no? Pero lo más interesante de esto, como les digo, es dejarlo correr, ¿no? Dejar correr sus operaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita nos vamos a ir al mercado y vamos a ver ciclos del mercado, ¿no? Por ejemplo, es interesante de ver, vamos a ver actuales, vamos a eliminar todos estos dibujos, vamos a podernos observar, ya que estamos en este mismo par, listo, lo mismo. Miren acá, vamos a podernos observar, digámoslo, vamos a ver dónde, acá, aquí, miren, tal cual. ¿Qué pasó aquí con el precio, por ejemplo? Tienen su primer impulso, por ejemplo, ¿no? Déjenme ver acá, tienen su primer impulso, listo, pero vamos a retroceder acá nomás el tiempo para poderlos observar, ¿no? Listo, primer impulso, déjenme ver acá. Vamos a dejar correr en H4 para poderlos observar un poquito más rápido, ¿no? Ahora, para yo pensar en ventas, por ejemplo, no significa que yo voy a pensar en ventas siempre y cuando puede ser a la par de este nivel, a la par por estos niveles o por ese sistema de trazado 2 o por encima, ¿no? O por encima, ¿no? Nada más a neutralizar eso, ¿no? Entonces, ¿qué podemos identificar acá? Por ejemplo, no vamos a dejarlo correr. Listo, ya está subiendo. Ya, con esto es suficiente, ¿correcto? Si yo me bajo H2, con esto es suficiente, ¿no? ¿Qué me indica acá el precio, no? Por ejemplo, vamos a clonar esto. Control C, Control V. Vamos a ver que desde acá hacia arriba, por ejemplo, es otro ciclo, ¿no? Que el ciclo viene a ser todo este movimiento. Hasta ahí. O sea, ¿qué significa? Que yo como trader, como ahora ya está rompiendo esta zona, significa que yo puedo trazar ya un impulso, por ejemplo, de este nivel a este nivel, por ejemplo. Listo. Ahora sí, ahora sí. Nos encontramos en nuestra zona de venta. Miren acá, chicos. Ahí. Esto viene a ser nuestra zona de agotamiento con ciclo, ¿no? Ahí. Significa que yo en ese nivel voy a buscar ventas. Ahora, voy a identificar si tengo huellas, ¿no? Por ejemplo, voy a trazar el FIBO de mi primer impulso, ¿no? Para ver si tengo huellas, ¿no? Por ejemplo, trazamos FIBO del mínimo al más alto que fue ahí. ¿Qué pasa aquí con el precio? Nunca neutraliza ni 50%, ¿no? Por ejemplo, ¿qué significa esto? Que esta es una huella. ¿Qué significa? Que hasta aquí va a estar mi TP, que lo puedo dejar correr tranquilamente, ¿no? O vámonos por el siguiente nivel aquí. Ojo, para marcar huellas, nada más para marcar huellas. Lo mismo, aquí tengo otra huella más. Listo, voy a correr el FIBO. Hasta ahí, aquí tengo otra huella. Ah, no. Y aquí también tengo otra huellita pequeñita, no tal cual. Entonces, ¿qué significa? Que esos huellas acá, por ejemplo, yo no voy a buscar ventas ahí, sino mi venta exagerada va a ser desde arriba, ¿no? De ese nivel, ¿no? ¿Hasta dónde? Hasta acá. Todo esto. Una gestión, por ejemplo, vamos a verlos a 30 minutos. Listo, el precio de 30 minutos debió habernos dado entrada sí o sí. No. Llegó con velas de manipulación, así que todavía no hay ventas confirmadas. Vamos a ver que nos dé una confirmación. Sí, ya nos dio patrón de velas, así que vamos a colocar nuestro trade, ¿no? Ya nos dio confirmación, vamos a colocar nuestro trade nada más porque ya está cerrando por debajo y un stop loss tranquilamente por encima de la zona, vamos a dejarlo de 30 pips. Sí, 30 pips exagerando, nos vamos a H4 y dejamos correr, ¿no? Miren, ahora, lo mismo, y como ahora el precio me genera un nuevo máximo, no un mínimo más alto que el anterior, significa que el precio va a buscar un retroceso y probablemente continúa su estructura alcista. Entonces, como tenemos huellas, nuestra última huella viene a ser esta. Significa que por debajo de esta huella yo puedo buscar compras, siempre y cuando lo neutralice, ¿no? ¿Qué significa neutralice? Que tiene que neutralizar, ¿no? En neutralizar, chicos, se refiere a que el precio, por ejemplo, vamos a poner que caiga una estructura bajista, ¿no? Que el precio no tiene que quedarse aquí, luego tiene que subirse a ese nivel, no, sino neutralizar significa por debajo, ¿no? Así, una vez que neutraliza, o de esa manera ya puedo pensar en compras. Mientras tanto que el precio llegue de esa manera, no puedo pensar en compras todavía, ¿no? Entonces vamos a dejarlo correr, por ejemplo, vamos a dejarlo correr un poco más rápido para poderlo observar. Listo, entonces, ¿qué significa? Que esto era un ciclo total, ¿no? Listo, entonces era un ciclo total, ¿no? Listo, y lo mismo está pasando acá, ¿no? Vamos a dejarlo correr. No neutraliza, yo tengo que pensar en compras por debajo. No neutralizó, no neutralizo, ¿no?
no neutraliza, así que lo vamos a dejar correr una vela más. Ya, ahí ya neutralizó. ¿Eso qué significa? Que ahora ya puedo pensar en compras, ¿ya? ¿Ok? Nada más ya puedo pensar en compras porque ya neutralizó. Entonces voy a trazar, por ejemplo, un sistema de trazados que vendría a ser todo esto, vendría a ser una zona de compras, un sistema de trazados ahí, ¿no? Listo, puedo trazar un fibo mayor también, válido, para identificar en qué zona me encuentro, hasta el más alto, porque es fibo mayor, significa que mi zona de compras viene a ser el 79, ¿no? Esa pequeña zonita, listo, perfecto. Ahora, chicos, quiero que entiendan también una parte es esto. Miren, acá el precio de nuevo cae con ciclos, ¿no? Un ciclo, primer impulso, ¿no? Tenemos otro impulso, ¿no? Ahora, como en estos niveles, ustedes puedan ver que el precio puede haber un ciclo, sí, tal cual, ¿no? Ahí, es válido ese ciclo, ¿no? ¿Qué significa? Que aquí ustedes como trader, ¿no? Pueden hacer esto, sí, es válido, ¿no? Pero como ustedes están viendo, ya sería como romper, digamos que cambiar la estructura de la tendencia, ¿no? Ya digamos, en algunas ocasiones van a entender que este es un ciclo sí, es válido, ¿no? Ahora vamos a trazar, por ejemplo, un FIBO del primer impulso, ¿no? Del primer impulso de ese ciclo. Sí, aquí tenemos una huella, ¿no? ¿Qué significa? Que lo más probable es que el precio vaya a neutralizar eso, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que nuestro TP va a terminar ahí, ¿no? Nada más ahí, entonces vamos a buscar compras de estos niveles a neutralizar las huellas. ¿Qué significa? Hasta ahí nada más va nuestro take profits, ¿no? Nada más, entonces nos vamos a bajar a 30 minutos para confirmar si el precio nos da entrada o no nos da entrada, por ejemplo. Vamos a centrarnos en esta última parte. Por ejemplo, vamos a poder observar y vamos a trazar aquí, miren, un impulso, otro impulso, entonces lo más probable es que aquí tengamos niveles de agotamiento, por ejemplo, miren, tenemos que niveles de agotamiento, ya lo vimos en el videos anteriores, cómo trazar estas formas, ¿no? O sea, estos movimientos, o sea, ¿qué significa estos niveles de agotamiento? O sea, estos movimientos, ¿no? Ya lo vimos hace rato, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que yo muy probable que en esa zona ya llegó ahí, ya llegó, ya listo, me confirma que me voy en compras nada más. Un patrón de velas hacia el alza. ¿Qué significa esto? Que el precio lo más probable es que suba, ¿no? Ahí automáticamente yo compro. Un stop loss, vamos a ver de cuántos pips. Déjenme ver de cuántos pips sería. De 30 pips nada más. 30 pips. Listo, suficiente. ¿Y hasta dónde sería? Hasta nuestra huella, ¿no? ¿Qué significa? Por eso es que yo les digo a los chicos, el precio siempre se va a mover con huellas, ¿no? ¿Qué significa? Que el precio tiene que ir a neutralizar eso, ¿no? Por ejemplo, vamos a dejarlo correr. Vamos a dejarlo correr esto, nos vamos a H4, por ejemplo, para dejarlo correr un poquito más rápido. Y vamos a observarlo, ¿no? Lo mismo, máximos y mínimos, correcto. De profits, listo, ya, nada más, correcto esto. Con esto es suficiente. Entonces, ¿qué significa esto? Nos tocó nuestro take profit, ¿no? No pasa nada. Vamos a ver acá. Ya, a ver, correcto. Listo, entonces, ¿qué significa esto? Lo mismo, ¿no? Lo mismo tenemos otro ciclo acá, miren. Primer impulso, ahora sí. Nuestro siguiente impulso vendría a ser todo esto, ¿no? ¿Por qué? Porque para mí también, digamos, hace rato vimos que podríamos trazar hasta acá, ¿no? Pero como esto hace rato vimos que un ciclo se compone de tres impulsos, y ya que el precio nos ocasiona aquí, listo. ¿Por qué? Porque yo puedo estar pensando en ventas. Vamos a ver si están neutralizando algo. Si están neutralizando esto, ¿no? Está neutralizando esto. ¿Qué significa ahí? Por encima de ese nivel vamos a buscar ventas, ¿no? Nada más. Entonces, por ejemplo, vamos a trazar nuestro FIBO con ciclos acá, ¿no? Por ejemplo, de este nivel a este nivel, ¿no? Eso sería, y vamos a marcar si tenemos huellas, por ejemplo. Vamos a trazar, primeramente vamos a eliminar esto ya las huellas, por ejemplo, vamos a eliminar todos estos porque ya no nos sirve, por ejemplo. ¿Qué pasa acá? Y vamos a tener nuestra zona de ventas, viene a ser esto, ¿no? Nuestra zona de ventas. Listo, eso viene a ser nuestra zona de ventas. Entonces, ¿qué sería? Que yo estoy buscando otro siguiente impulso, ¿no? ¿Para qué? Para neutralizar esto. Entonces, voy a, digamos, a determinar ciertas huellas, ¿no? Por ejemplo, dos velas significa un retroceso válido. Voy a trazar FIBO mínimo para buscar las huellas nada más. Significa que esta es una huella, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que yo voy a estar buscando ventas hasta ese nivel, ¿no? Vamos a dejarlo correr un poquito más. Uy, 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 llegó. Bueno, en teoría debe haber llegado. Vamos a ver si nos dio entrada. Primeramente vamos a retroceder el tiempo. Vamos a 30 minutos y nos vamos a ver si nos da nuestro patrón de velas, ¿no? Y si no, pues no, déjame ver. Listo. Ahora sí, dentro de los ciclos y dentro de los ciclos. Déjenme observar esto. Déjenme ver aquí nada más si nos da entrada o no nos da entrada.
Listo, nos da confirmación en ventas, entonces nos vamos con stop loss de 30 pips. Listo, ¿hasta dónde? Hasta nuestra huella, ¿no? ¿Hasta dónde? Mínimo a esta huella, ¿no? Ahí. ¿Qué significa? Que estamos neutralizando ciclos, ¿no? Ciclos de los ciclos, ¿no? Vamos a ver aquí, 1, 2, 3, vamos a ver si neutraliza o si nos hace un retesteo. Bueno, en teoría nos hace un retesteo, ¿no? Si nos regresa, vamos a ver acá, a ver si nos toca. Take profits, listo, ¿no? Lo mismo, ¿no? Ya nos toca nuestro take profits y lo mismo pasa con el precio, ¿no? Y miren, dejémoslo correr hasta ahora, ¿no? Y lo vamos a poder observar, a ver, déjenme ver un poquito más, pero de los ciclos y dentro de los ciclos, ¿no? Miren acá, ¿no? Lo mismo, miren ahora lo que pasó, primer impulso, ¿no? Lo mismo, segundo impulso, por ejemplo, ¿no? Déjenme verlo ahí. Y estaríamos buscando un posible retroceso, ¿no? Lo mismo, ¿no? Lo mismo, siempre va a pasar eso con el precio, ¿no? Lo más probable es que aquí como se encuentre un retroceso, ¿no? Esto ya lo vamos a ver más adelante, lo mismo, ¿no? Lo mismo, un ciclo bajista totalmente, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir que el precio? Ahora, vamos a ver ciclos con huellas. Vamos a irnos a este ejemplo, por ejemplo, que ustedes lo puedan entender. Este ejemplo fue muy bello que pasó. Déjenme llenar todos los dibujos, perfecto. Miren acá, nos vamos a ir a Daily y quiero que observen este ejemplo. Por ejemplo, este ejemplo. Miren esta belleza. Miren, primer impulso, no, primer impulso tal cual, segundo impulso. ¿Qué significa? Que yo lo más probable, esto es una tendencia súper alcista, ¿no? Hace rato les dije, ¿no? Y les expliqué esta parte, ¿no? ¿Qué significa? Que lo más probable es que en esta zona el precio se agote, ¿no? Y como tenemos una tendencia súper alcista, ¿no? Lo más probable es que nos cambie la tendencia, ¿no? O sea, antes llevábamos una tendencia alcista, ahora esto va a caer, ¿no? Así. ¿Ven? Eso es muy interesante de ver, ¿no? Tenemos huellas, tal cual tenemos huellas, sí. Nuestra primera huella viene a ser esto, nuestra segunda huella viene a ser esto. Entonces, como esto es en daily, como les decía hace rato, vamos a ver de cuántos pips sería nuestra operación. 1000 pips, ¿no? Es demasiado, ¿no? Probablemente no podríamos, digamos, aguantar toda esa operación, ¿no? O mantener más claro, ¿no? Pueden ir por pequeños take profits, por el primer take profits, tal cual, ¿no? Es válido. Dependiendo de ustedes, chicos, cómo lo hacen, ¿no? No hay ningún problema. Vamos a dejarlo correr, por ejemplo. Miren cómo llegan. Dejen ver acá el FIBO. A ver si lo tracé bien o lo tracé mal. Allá, ahí está. Correcto. Listo. Perfecto. Miren el precio. Que hasta el día de hoy, bueno, esto ocasionó también por lo que pasó, ¿no? Por lo de Ucrania, no tal cual, pero mayormente no va a caer el precio así de esa manera, ¿no? No va a caer de esa manera, mayormente siempre va a caer con estructura, ¿no? En algunas ocasiones, bueno, esto fue, digamos, los casos hipotéticos que pasó por el problema que pasó, por lo de Rusia, ¿no? Por eso es que ocasionó todo eso, ¿no? Ya acá como el que le dio un aventón, aproximadamente fue por acá, listo, por aquí, ¿no? Que ahí, digamos, eso ya nos favoreció probablemente, ¿no? Para que pudieran haber entendido esta parte, ¿no? Y haber vendido acá y probablemente mantener toda esta venta, ir protegiendo, ¿no? Pudieron haberse, ¿no? Con 1000 pips, ¿no? Pero lo más interesante de esto es entender, ¿no? Hacia dónde se dirige el precio, ¿no? Esto es lo más interesante, ¿no? Si lo vemos, por ejemplo, ejemplos, por ejemplo, vamos a ver ejemplos para analizar, por ejemplo, que más el euro dólar, ¿no? En tiempo pasado, ¿no? Vamos a mirar dibujos. Miren acá, lo mismo, ¿no? Miren, ¿qué es lo que ocasionó acá con el precio? Lo mismo, ¿no? Primer impulso, segundo impulso, lo mismo, hasta ahí termina. Y luego, ¿qué vino acá? Otro tercer impulso, ¿no? Entonces vamos a trazar, por ejemplo, FIBO del segundo nivel hasta el máximo, hasta ahí. Miren acá. Acá nada más trazamos nuestro nivel, entonces esto viene a ser nuestra zona de agotamiento. Más ciclo. ¿Qué significa? Que lo más probable de allá hacia abajo era puras ventas. Miren lo bello del mercado, ¿no? ¿Qué significa? Que nosotros como traders no vamos a operar probablemente si esto se encuentra en temporales un poquito macro, ¿no? Por ejemplo, no vamos a operar todo el movimiento, ¿no? Lo más interesante de esto es, chicos, es saber la dirección del precio, ¿no? O sea, saber hacia dónde o su próxima tendencia, ¿cuál es? Aquí esta es tendencia alcista. Y miren acá, de aquí hacia abajo fue toda una tendencia súper bajista, ¿no? Bajista, ¿no? Nos cambió la tendencia, ¿no? Entonces, cuando ustedes vean los ciclos, es muy interesante de ver esto, ¿no? Que aquí tiene huellas, sí, vamos a trazar FIBO.
huella, tal cual, entonces tiene que neutralizar el precio, ¿no? Vamos a ver, segunda huella, el precio lo neutralizó. Hasta el día de hoy neutralizó todo eso, ¿no? Ya el precio lo neutralizó, ¿no? Entonces es muy interesante de ver esto, ¿no? Y lo mismo acá, ¿no? Lo mismo. Tenemos primer impulso, lo mismo tiene que pasar acá, ¿no? Otro impulso, por ejemplo, acá termina y acá se viene otro siguiente impulso, ¿no? Entonces, ¿qué podemos entender con esto? Lo mismo, ¿no? Que se aproxima esto a una nueva tendencia, lo más probable, ¿no? Eso es muy interesante de ver los ciclos. Entonces, hasta aquí sería con todo esto de los ciclos, ¿no? Nos vamos a ver unos ejemplos más. Vamos a ver unos ejemplos más, a ver si lo podemos observar esto. Vamos a eliminar los dibujos. Lo mismo y lo mismo. Miren acá. Este es H4, pero lo mismo. Miren acá lo que ocasiona el precio. Miren de esta manera, chicos, ¿ok? Miren, nada más para observar, ojo, este lo vamos a ver. Primer impulso, ¿no? Segundo impulso y otro tercer impulso. Miren la dirección del precio. O sea, ¿qué significa? Que lo más probable es esto que sube, ¿no? Lo más probable. Entonces, por ejemplo, vamos a observar algo más interesante acá. Miren aquí también es un ciclo, pero es un ciclo con huellas. Ahora tenemos una huella, ahora no tenemos otra huella, ¿no? Ahora, una cosita interesante que les quería explicar ya que estamos aquí en este par es esto, ¿correcto? Miren acá. Vamos a ir a macro un poquito más y lo vamos a dejar correr, ¿no? Hasta ahí. Hasta aquí sería, por ejemplo, un impulso, ¿no? Ahí sería un impulso. Notamos que en tendencia bajista, ¿no? ¿Qué significa eso? Que lo más probable que el precio es un solo impulso, mínimos iguales, significa un solo, que lo más probable es que hace un retroceso, ¿no? Listo, entonces si yo puedo entender esa partecita, por ejemplo, miren acá, del mínimo al más bajo ahí, aquí tengo una huella, ¿no? ¿Qué significa? Que el precio tiene que neutralizar, ¿no? Aquí ya pasó, aquí también hay ciclos de los ciclos, miren, primer impulso, segundo impulso, entonces lo más probable es que esto era otro impulso, ¿no? Lo vamos a dejar ahí, ¿no? Tal cual. Listo, entonces acá se nos viene otro impulso, ¿no? Para yo pensar en ventas, yo debo vender, como ya lo vimos hace rato, por encima de la huella, o sea, ¿qué significa por encima? No, no por la huella, sino por encima de esa huella, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, vamos a dejar correr aquí en H4, listo. Este es un retroceso válido, ¿no? Por ejemplo, vamos a dejarlo correr ahí. Listo, o sea, ¿qué significa? Que esto es un impulso. Entonces lo vamos a poner de otro color para poderlos observar un poco mejor. Hasta ahí. Listo. Este viene a ser un impulso, ¿no? Yo trazo del mínimo al más alto, por ejemplo. Listo. Ahora sí. Entonces, como no neutraliza mi 50%, significa que esto va a ser mi TP próximo, ¿no? Siempre y cuando. Listo. Lo vamos a dejar correr para observar el precio. Una vela más. Listo. Déjenme ver aquí. Alto, alto ahí. Listo. Entonces, yo como trader, ¿qué puedo pensar? Que esto es otro siguiente impulso, ¿no? Entonces, ¿qué significa, por ejemplo, si yo soy un trader un poquito, digamos, lo jalo de esa manera, que es válido, significa que, bueno, estaría buscando algo exagerado, sería esto, ¿no? Ahora, una cosa importante aquí que les quería decir respecto a esto. Si yo soy, digámoslo, un poco malo trazando los niveles de agotamiento, no los puedo entender muy bien, ¿no? Si yo lo tracé de esa manera, es válido, chicos, ¿es correcto? Es válido, ¿no? Pero ustedes van a entender una partecita acá, cuando el precio, por ejemplo, no llegue a mi zona, acá, por ejemplo, ¿yo cómo puedo tomar estos trades, no? Cuando el precio no llega a mi zona, por ejemplo, si el precio llega ahí, ¿no? Ya no genera o ya no genera un nuevo máximo, me hace un quiebre de estructura, yo puedo tomar este trade al cambio de estructura, pero de H4, no de media hora, ni de 30 minutos, ni de H2, no, de H4. Nada más que de H4 ya significa que la tendencia o la estructura que era alcista de esta pequeña estructura alcista significa que va a cambiar, ¿no? Ahí sí lo podemos entender totalmente, ¿no? Sería válido eso, ¿correcto, chicos? De esa manera. Entonces, por ejemplo, si yo soy muy malazo de esa manera, como les digo yo, no, o no lo sé trazar muy bien, voy a dejar correr de esa manera, ¿no? Entonces, si no, como trader, ¿qué puedo pensar? Yo puedo trazar un fibo mayor de todo este impulso, ¿no? Por ejemplo, de todo este impulso, ¿no? Por ejemplo, ahí, ¿qué significa? Para buscar ventas. Entonces, mi nivel de ventas se aproxima, el nivel 79, correcto, es una zona muy bella de ventas. Entonces, por ahí podría pensar ya en ventas, ¿no? Aproximadamente. Entonces, ¿qué significa? Que aquí yo puedo trazar, por ejemplo, el FIBO de mi segundo nivel, ¿no? ¿Qué significa? Que yo lo puedo cortar hasta ahí, ¿no? Esto sería un poquito más, hoy trazar todo este como un primer impulso y este como segundo, ¿no? Para sacar confluencia, ¿no? Entonces, miren, vamos a observar aquí. Miren, su nivel de agotamiento en teoría debe ser esto, ¿no? Ahí, por debajo, ¿no? Vamos a observar ahí, ¿no?
su nivel de agotamiento, ¿no? Ahí, si es que yo lo modificara, ¿no? Pero vamos a ver de esa manera. Miren lo que pasa acá, miren. Bien, ahí vamos a ver si ya, listo, ahí llegó, ¿no? Ahí llegó, ¿no? Ahí sí nos tocó nuestro primer agotamiento, ¿no? Pero entonces, por ejemplo, si nosotros lo dejamos al primero, que era este, el de arriba, ¿qué significa? Como no llega, yo puedo coger estos cambios de estructura, estos, ¿correcto? Acá, miren acá lo que pasa con el precio. Entonces yo puedo trazar un acá en el cambio de estructura, puedo coger ese movimiento. Vamos a ver si pasó o no pasó. Sí, lo mismo, miren acá, el precio regresa a un sistema de trazados 3, ¿no? Aproximadamente ahí, regresa, ventas, ¿no? Ahora, seguimos el mismo juego, ¿no? Nuestro take profits, ahora, por ejemplo, en teoría, si hubiésemos vendido, más o menos, por ejemplo, si hubiésemos vendido acá, significa hasta la huella, ¿no? O sea, que significa que nuestro TP hubiese terminado ahí, ¿no? Nada más ahí, ¿no? ¿Correcto? Vas a dejarlo correr si hubiese neutralizado, listo, neutraliza, ¿no? Lo mismo, neutraliza. Y como estamos en una tendencia bajista, significa que yo puedo buscar compras por debajo de este nivel, ¿no? No a la par, sino por debajo, ¿no? Lo mismo. Vamos a poder identificar acá lo mismo. Ahora sí, tenemos un impulso, esto viene a ser un ciclo, ¿no? Ya lo dijimos hace rato, entonces ahora esto vendría a ser que, voy déjame marcarles acá, perfecto. Impulso, vamos a dejar esto ahí, ¿no? Entonces, miren acá, ¿qué es lo que pasó? Se vino otro movimiento bajista, ¿no? Otro ciclo de los ciclos, ¿no? Vamos a seguir al precio, ¿no? Otro ciclo, ahora viene otro movimiento y lo más probable es que se venga otro movimiento, ¿no? Otro movimiento. Eso siempre y cuando lo haya, ¿no? Vamos a trazar el primer impulso, vamos a ver si no tenemos huellas. ¿Qué significa? No hay huellas ahí. Vamos por otro impulso, por ejemplo, ahora para trazar nuestro nivel de gota. Correcto. Este es bellísimo de operar. Listo. Tenemos una huella. ¿Qué significa? Que el precio no neutraliza mi 50% y esto viene a ser una huella. ¿Correcto? Lo vamos a dejar ahí. Ahí. Perfecto. Eso va a ser una huella. Entonces, ¿qué significa? Vamos a trazar nuestra zona de agotamiento para buscar compras. A ver. Vamos a trazar ahí. Correcto. Ahí. Un poquito preciso el nivel. Déjenme ver acá para trazarlo perfecto. Ahí, correcto. Vamos a trazar el fibra acá está un poquito, pero le faltó. Siempre tienen que trazar bien su fibra. Perfecto. ¿Listo? Pues nuestra zona de agotamiento viene a ser todo esto, ¿no? Zona de agotamiento más ciclo. Significa que yo en esa zona voy a estar buscando compras, ¿no? Vamos a dejarlo correr. Vamos a dejarlo correr. A ver si llega o no llega. Ya, vamos a 30 minutos y vamos a poder observar si nos da entrada, ¿no? ¿Listo? Nos dio entrada, ¿no? Lo mismo, ¿no? ¿Cuántas vamos a ver que nos dé entrada? Sí, ya nos estaría dando entrada, ¿no? Lo mismo. Llegó con liquidez esta partecita, ya lo vimos hace rato. Llega con liquidez, lo mismo, ¿no? Ya lo vimos hace rato. Llega con liquidez el precio, ¿qué significa? Que va a sacar un famosísimo Statham, ¿no? Nada más. Dejamos ahí. Liquidez, Statham, manipulación, listo. ¿Cuántos pips tiene esta vela? Tiene aproximadamente 25 pips. Entonces yo puedo colocar un buy limit al 50%. Ahí, para reducir mis pips, ¿no? Con 20 pips es suficiente. ¿Hasta dónde vamos a neutralizar hasta la huella, ¿no? ¿Qué significa? Que mi take profits hasta ahí, ¿no? Nomás ahí termina. Vamos a dejarlo correr. Vamos a ver acá. Una gestión de cuánto es, de 1 a 6, ¿no? Correcto, es muy buena gestión, ¿no? Vamos a dejarlo correr hasta acá. Vamos a H4 para dejarlo correr un poquito más rápido. Y miren, ven, vamos a dejarlo correr. Listo. Eso sería respecto a los ciclos, ¿no? Dentro de los ciclos y dentro de los ciclos, ¿no? Tal cual. Eso sería, digamos, un ejemplo o ejemplos muy claros acerca de los ciclos. Listo, chicos. Entonces, esta parte, espero que lo hayan entendido. Igualmente en la clase lo vamos a resolver todas las dudas que tengan respecto a esto. Listo, chicos. Que tengan un excelente día, o una excelente noche, o una excelente mañana.